Hola y bienvenidos a este nuevo video. Vamos a comenzar, como lo dije en el video anterior, con la operación de diferencia simétrica, operación que va a estar muy relacionada con la diferencia entre dos conjuntos. ¿Y cómo la vamos a definir? Simplemente como el conjunto de los elementos que están en la unión pero que no están en la intersección. O sea que vamos a eliminar aquellos elementos que estén en A y en B simultáneamente. ¿Cómo la vamos a simbolizar? De la siguiente forma: A delta B o A triangulito B. Esto significa diferencia simétrica. Y como ustedes pueden observar, estamos caracterizando los elementos de este conjunto en términos de una O exclusiva o bien una disyunción exclusiva. ¿Y cómo se va a leer? Los elementos X tales que o están en A o están en B, pero no están simultáneamente en ambos conjuntos. Y esto lo podemos ver también de forma clara utilizando los diagramas de Venn. Aquí tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B, y yo estoy resaltando lo que está solamente en A y lo que está solamente en B, pero no estoy resaltando los elementos que están en la intersección. O sea que si lo vemos desde este punto de vista, también podemos definir la diferencia simétrica de la siguiente manera. Tomo la unión del conjunto A con el conjunto B, que claramente va a ser pintar todo el conjunto A, todo el conjunto B, ¿cierto? Inclusivemente la intersección, pero le quito esa intersección, ¿cierto? Se la despinto, le despinto esa intersección, entonces me queda A unido B diferente de A intersectado B. O lo puedo ver también desde este otro punto de vista. Considero todos los elementos que están en A y que no están en B, es decir, la diferencia A menos B, y a este conjuntico, que sería esta media luna, le uno todos los elementos que están en B y que no están en A, o sea, esta otra media luna. O sea, le uno la diferencia entre B y A. Y nos queda A menos B unido B menos A, ¿cierto? A diferente de B unido B diferente de A. Y entonces son otras dos formas de poder caracterizar la diferencia simétrica entre ambos conjuntos. Cualquiera de estas tres definiciones ustedes pueden utilizar. Listo. Esta operación de diferencia simétrica, como vemos, hereda básicamente de la diferencia entre conjuntos. Tiene algunas propiedades que son bastante interesantes. Veámoslas a continuación. Tenemos la siguiente. Si la intersección entre ambos conjuntos es el vacío, entonces la diferencia simétrica de ambos conjuntos coincide con el conjunto unión, es decir, A unido B. Y esta propiedad se sigue básicamente de esta definición. Si esta intersección es vacía, ¿qué le da A unido B diferente de vacío? O sea, ¿qué elementos hay en A unido B que no estén en vacío? Precisamente todos los elementos de A unido B. Por eso en ese caso, esa diferencia simétrica da como resultado A unido B. La siguiente propiedad nos dice que si usted tiene que el conjunto A es un subconjunto del conjunto B, entonces la diferencia simétrica coincide con la diferencia de B con el conjunto A, es decir, esto le va a dar como resultado todos los elementos que están en B quitándole los elementos que están en A. Y esta propiedad se desprende básicamente de utilizar esta definición. En este caso, si A está contenido en B, esta diferencia da como resultado vacío. ¿Por qué? Se los dejo a ustedes como ejercicio. Y simplemente nos va a quedar B diferente de A. Listo. Nos queda B diferente de A. Y si tenemos el caso contrario, en el que esta vez A contenga el conjunto B, o este contenido en A, vamos a tener la otra diferencia. A diferencia simétrica de B va a coincidir con la diferencia de A con el conjunto B, es decir, en ese caso esta diferencia va a ser vacío. Nuevamente les dejo a ustedes ese por qué como ejercicio y nos quedamos con A diferente de B. Listo. Entonces tenemos esas tres propiedades que se siguen básicamente de la definición. Hay otra propiedad que es bastante importante y es la propiedad asociativa de la diferencia simétrica.
Ustedes esta propiedad la pueden corroborar, comprobar utilizando diagramas de Venn. Se los puedo dejar como un ejercicio, sombreando las zonas a que hagan referencia estas operaciones. Si lo hacen por este lado, hacen el diagrama de Venn respectivo por este lado y lo hacen por este lado, van a ver que esos diagramas de Venn van a coincidir. Tenemos entonces, ¿qué nos dice la propiedad? Que si usted calcula la diferencia simétrica entre A con el conjunto B y luego calcula la diferencia simétrica entre este conjunto con el conjunto C, es exactamente lo mismo que primero calcular la diferencia simétrica del conjunto B con el conjunto C y luego calcular la diferencia simétrica de A con ese conjuntico. Y esta es la propiedad asociativa. Con la diferencia simétrica también tenemos la propiedad conmutativa. A diferencia simétrica con B es lo mismo que B diferencia simétrica con el conjunto A. Y tenemos otra propiedad que es bastante interesante que se llama la ley de cancelación. Si usted tiene que la diferencia simétrica entre el conjunto A con el conjunto B es igual a la diferencia simétrica entre el conjunto A con el conjunto C, noten que en esta igualdad tenemos A fijo a la izquierda y simplemente variamos el conjunto a la derecha. Aquí tenemos B y aquí tenemos C. Esta propiedad nos dice que si se tiene esa igualdad, lo que tiene que pasar es que el conjunto B sea igual al conjunto C. Y se le llama la ley de la cancelación porque es como si usted cancelara conjuntistamente el conjunto A aquí a la izquierda y a la derecha. Y tenemos una muy buena propiedad de la diferencia simétrica con la intersección, que básicamente se llama la distributiva de la intersección sobre la diferencia simétrica. ¿Y qué nos dice? A intersectado B diferencia simétrica C es exactamente lo mismo que A intersectado B. Distribuimos esta intersección sobre este primer conjunto y dejamos la diferencia simétrica en la mitad y luego distribuimos este conjunto A con el conjunto C mediante la intersección. Entonces nos quedaría A intersectado B diferencia simétrica A intersectado C. Nuevamente ustedes pueden comprobar de manera sencilla esta propiedad si le realizan el diagrama de Venn respectivo a esta intersección, a este conjunto, sombreando las regiones a las cuales hacen referencia a cada una de estas operaciones y haciendo exactamente lo mismo ahora con este conjunto desde este punto de vista. ¿Listo? Esas serían las propiedades más importantes de la diferencia simétrica. Pasemos ahora sí a estudiar un ejemplito para que estos conceptos nos queden un poco más sencillos de comprender. Tenemos el conjunto A, que tiene como elementos el 0, el 1, el 2, el 3 y el 5. Creo que ya los habíamos trabajado anteriormente. El conjunto B tiene los elementos 1, 3, 5 y 7. La representación en el diagrama de Venn sería esta. Noten que en la intersección está el 1, el 3 y el 5. Y aquí por fuera de la intersección en A está el 2 y el 0. Y por fuera de la intersección de B está el 7. ¿Cuál sería la diferencia simétrica del conjunto A y el conjunto B? Sencillamente, en un conjuntico recolectamos todos los elementos que estén en esta región sombreada, que serían el 0, el 2 y el 7. Y esa sería de manera sencilla la diferencia simétrica. Consideremos ahora el siguiente ejemplo un poco más elaborado, no tan simple como este. Entonces vamos a tomar los siguientes conjuntos. Este conjunto U con los números del 1 al 10 va a ser nuestro conjunto de referencia o conjunto universal. Y vamos a tomar los siguientes subconjuntos de ese conjunto. El conjunto K con elementos 2, 4, 6 y 8. El conjunto L con elementos 1, 2, 3 y 4. Y finalmente el conjunto M con elementos 3, 4, 5, 6 y 8. La idea es calcular el siguiente conjunto. Sería la diferencia simétrica entre el conjunto complemento de la unión de el complemento de K unido L y diferencia simétrica con el conjunto M. Entonces la idea es comenzar a resolver las operaciones exteriores, ¿listo? Como
como es este complemento, luego aplicar la ley de Morgan y utilizar algunas propiedades. Entonces vamos a hacer eso paso a paso. Vamos a comenzar aplicando la ley de Morgan al conjunto K complemento unido L. Listo. ¿Qué nos dice esa ley? Recordemos, el complemento de la unión es igual a la intersección de los complementos. Entonces, ¿qué nos quedaría? El complemento del complemento de este conjunto, o sea, K complemento complemento, intersectado el complemento del conjunto L. Ahora vamos a aplicar una propiedad en este conjuntico, en el complemento del complemento de un conjunto. ¿Y cuál es la propiedad? Si usted tiene un conjunto y le ha calculado el complemento y le vuelve a calcular el complemento, esta operación le regresa nuevamente al conjunto A. El complemento del complemento de un conjunto es el mismo conjunto, o sea que nos podemos deshacer de este complemento. Listo. ¿Y qué nos va a quedar en esta expresión? Que por lo tanto K complemento complemento intersectado al complemento de L va a ser igual al conjunto K, aplicando esta propiedad, intersectado el complemento de el conjunto L. Ahora, ya que hemos reescrito este conjunto de una forma mucho más simple mediante la ley de Morgan, vamos a calcular ahora el complemento del conjunto L aplicando la definición de diferencia. Listo. Por definición, el complemento del conjunto L va a ser el conjunto universal extrayéndole el conjunto L. ¿Cuál es el conjunto universal? Tiene los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y le vamos a extraer el conjunto L. El conjunto L tiene los elementos 1, 2, 3 y 4. Si yo a este conjunto le quito este conjunto, ¿qué elementos le van a quedar? El 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, como lo podemos ver aquí. Listo. Este sería precisamente el complemento del conjunto L. Ya tenemos calculado el complemento, restaría calcular ahora la intersección de ese complemento con el conjunto K. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Listo. ¿Qué nos daría K intersectado el complemento de L? K tiene los elementos 2, 4, 6 y 8. Y el complemento de L es este conjuntico. ¿Qué elementos hay en común en este conjunto y en este conjunto? Si ustedes se fijan, únicamente el 6 y el 8. El número 6 y el número 8. Por lo tanto, esta sería la intersección. Listo. Ya que tenemos calculada esta intersección y sabemos que esta intersección es exactamente igual a este conjunto, ya es cuestión de realizar la última operación que nos falta, ¿cierto? Calcular la diferencia simétrica entre este conjunto y este conjunto, el conjunto M. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a calcular ahora la diferencia simétrica entre este conjunto y el conjunto M. Entonces nos queda K intersectado complemento de L, todo esto diferencia simétrica con L, que nos daría. Sustituimos este conjuntico, ¿cierto? Por lo que vale el conjunto que tiene como elementos el 6 y el 8. Y efectuamos la diferencia simétrica con el conjunto M. Vamos a aplicar la definición de que la diferencia simétrica entre dos conjuntos es la unión de los conjuntos quitándole la intersección de los conjuntos. O sea que nos daría el conjunto 6,8 unido con el conjunto M, que es este, 3, 4, 5, 6 y 8. Y le quitamos la intersección de el conjuntico en blanco con el conjuntico M. O sea que aquí requerimos calcular esta unión y luego calcular esta intersección, ¿cierto? Pero es sencillo, ¿por qué? Noten que el conjunto M, 3, 4, 5, 6 y 8 contiene al conjunto 6,8, ¿cierto? Por lo tanto, la unión da el conjunto más grande, que sería el conjunto M. Y esta intersección tiene como elementos en común el elemento 6 y el elemento 8, ¿cierto? Únicamente. Por lo tanto, tenemos que esta diferencia simétrica sería el conjunto 3, 4, 5, 6 y 8, quitándole el conjunto 6 y 8, ¿cierto? Entonces, ¿qué elementos hay aquí que sean distintos de este? Sencillamente los números 3, 4 y 5.
Y listo, de esta manera tenemos calculado los elementos del conjunto original que se nos pedía. Entonces miren que los pasos a seguir básicamente es aplicar las propiedades que ya conocemos de conjuntos para llevar el conjunto a una versión un poco más simple que sea más fácil de operar. Entonces nuevamente yo les voy a recomendar los siguientes ejercicios para que puedan practicar lo que hemos visto en este video y en el video anterior, ¿cierto? De hecho vamos a considerar los mismos conjuntos del ejemplo anterior, simplemente vamos a cambiar un poco las operaciones para calcular estos conjuntos. Vamos a calcular primero el complemento del conjunto K, luego vamos a calcular el complemento de la unión de K con L, vamos a calcular el complemento de M intersectado del conjunto K, vamos a calcular la diferencia simétrica del conjunto K con el complemento de M. En el literal E, la diferencia del complemento del conjunto universal con el complemento del conjunto vacío. Y finalmente, la diferencia simétrica entre el conjunto universal y el conjunto L. Ustedes saben que es necesario hacer ejercicios para reforzar los conceptos que se llevan hasta el momento, ¿sí? No basta solamente con entender la teoría, sino que también hay que hacer ejercicios que nos reten a nosotros a ver si verdaderamente hemos comprendido el tema. Vamos a dejar este video hasta este punto. En el próximo video vamos a comenzar con el tema de técnicas de conteo, que se nos va a llevar pues una buena parte. Listo, nos vemos entonces en el siguiente video.